Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día aquí en Telesur. Les saluda Luis de Jesús y de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Vamos a ver nuestra pregunta del día, pero antes, la infección de la COVID-19 continúa afectando la salud de millones de personas, enlutando a cientos de miles de familias y generando también astronómicas pérdidas económicas en todo el mundo. Mientras tanto, voces calificadas alertan sobre la posibilidad de una segunda ola de la pandemia. Este es nuestro primer tema del día. Más de 7.500.000 contagios y más de 417.000 fallecidos es el balance más reciente de la Organización Mundial de la Salud sobre la pandemia. El nuevo epicentro del virus se ubica en América Latina, donde Brasil es el país más afectado con 800.000 contagios. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo alertó que entre abril y junio se han perdido más de 195 millones de puestos de trabajo, una crisis solo comparable con la Segunda Guerra Mundial. Entre tanto, en América Latina, cuya población supera las 620 millones de personas, la pandemia lanzará a más de 40 millones a la pobreza, sumados a los más de 160 millones que ya en la actualidad viven en esa condición. El director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans-Henrik Kluge, exhortó a que la transición hacia la nueva normalidad se guíe por los principios de la salud pública, pues estimó que una segunda ola del brote puede ser extremadamente destructiva. Una transición de forma gradual y con cuidado. Así lo alertó el director de la OMS, quien estima que una segunda ola de la COVID-19 no es inevitable, aunque en un contexto en el que los países relajan sus restricciones, crece la amenaza de que vuelvan a aumentar las infecciones. Advirtió también que a pesar de lo aprendido en estos meses de lucha contra la enfermedad, el mundo no es un lugar más seguro, puesto que todavía no existe una vacuna contra el letal virus. Bien, para actualizar esta información vamos ahora hasta Brasil con nuestro corresponsal Ignacio Lemus, quien tiene más información del gigante amazónico. Nacho, te saludamos. Brasil es hoy el país con mayor número de contagios y de muertes en América Latina, el segundo en toda América y uno de los principales en todo el mundo. ¿Cuál es la situación en el gigante amazónico? Saludos, Luis. Sí, pese a que Brasil se encuentra por detrás de los Estados Unidos, aún en el número de casos y en el número de muertes por detrás de los Estados Unidos y el Reino Unido, se prevé que esta semana ya se ubique en segundo lugar en número de muertes. Ya durante la última semana Brasil se encontró con una media de muertes de cada 24 horas. En primer lugar en el mundo, en el país con la mayor media de muertes cada 24 horas. Y durante la jornada de hoy, un número preocupante en Brasil. Más de 40.000 personas han perdido la vida en Brasil por coronavirus. Esto lo decimos frente a datos que han sido revelados por el conjunto de medios de comunicación brasileños que se han aliado para tener un relevamiento sobre los registros llevados a cabo por la Secretaría de Salud y también los gobiernos de los estados en Brasil, ya que los datos que ha pasado hasta el momento el Ministerio de Salud entre idas y vueltas en los números acumulados y en algunas irregularidades no son fiables para los medios de comunicación en este momento. Entonces, según los datos de este conjunto de medios, exactamente Brasil cuenta con 40.276 nuevos muertos por coronavirus en menos de 3 meses desde la primera muerte por coronavirus en el gigante sudamericano. Un crecimiento abrupto del coronavirus en Brasil, y justamente durante la jornada de hoy en Río de Janeiro, que es el segundo estado detrás de Sao Paulo en número de casos y muertes por coronavirus, y en Sao Paulo, que es el estado con mayor número de muertes por coronavirus y que ha registrado durante la jornada de ayer y antes de ayer récords por casos de muerte por coronavirus en 24 horas. Durante la jornada de hoy se ha abierto la compra en los shoppings, en los centros comerciales de estas dos ciudades, las dos principales ciudades del sudeste brasileño. Pese a que los números muestran un avance de coronavirus, las alcaldías y los gobiernos de los estados han elegido reabrir las cuarentenas a poco del Día de los Novios aquí en Brasil, privilegiando los sectores comerciales.
y llevando a los trabajadores a las calles nuevamente con números muy preocupantes por coronavirus. Entonces, un contexto de reapertura gradual de las cuarentenas en Brasil, pese a que los números no son nada alentadores y se prevé un aumento exponencial en los próximos días, e incluso que hacia agosto Brasil supere el número de muertes a los Estados Unidos y sea el país con mayor número de muertes en el mundo, Luis. Esa es la situación en Brasil y como lo hemos reiterado en otras ocasiones, Ignacio, mientras tanto el presidente Bolsonaro se sigue haciendo de la vista larga y sigue catalogando a este COVID-19 como una gripecita. Ya veremos qué ocurra entonces en Brasil. Gracias, Nacho, por ese reporte. Hasta la próxima. Y un estudio reveló que el 80% de los estadounidenses percibe que el país está fuera de control a causa de la pandemia del coronavirus. Más información con nuestro corresponsal en Washington, D.C., Jorge Gestoso. Adelante, Jorge. Muchas gracias. La pandemia del coronavirus sigue fuera de control e incluso, según las encuestas, el 80% de los estadounidenses piensa que el país está fuera de control. Y algunas cifras que son más que preocupantes. Debido a la acelerada reapertura de la economía promovida por el presidente Trump, ya son 21 los estados que están aumentando los casos del coronavirus. Estamos diciendo de que ya hay 115.000 muertos, pasaron los 2 millones la cifra de contagiados. Está muriendo un promedio de 1.000 estadounidenses por día. Y según un estudio de la Universidad de Harvard, habrá 100.000 muertos más para el mes de septiembre. A todo esto, lo que se había montado, que era un equipo de respuesta por parte de la Casa Blanca, precisamente para guiar al pueblo estadounidense sobre el coronavirus, hace un mes que no hace ningún briefing, que da ningún tipo de comunicado a nivel oficial de qué está pasando, qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. El doctor Fauci, quien ha sido considerado entonces el líder de ese equipo, está absolutamente preocupado y dice que el coronavirus ha pasado a ser su peor nightmare, como dicen en inglés, su peor pesadilla. Y eso sucede mientras quien ha sido el presidente de ese equipo de respuesta, es decir, el vicepresidente Mike Pence, apareció ayer tomándose una foto que publicó en Twitter e inmediatamente la eliminó, en donde se lo veía de espaldas y frente a él, ya que era un equipo de lo que es la campaña presidencial Trump-Pence, había decenas de personas, estamos hablando de personas apiladas, decenas de personas, y ninguna de esas personas estaba teniendo una mascarilla, un tapabocas, es decir, que quien debería estar dando el ejemplo y asegurándose de que se respeten, por ejemplo, en este caso, lo que indica el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, que muy a menudo el vicepresidente Trump traía a esos briefings para dar indicaciones. Ni él, ni la gente que lo rodea lo está cumpliendo. En definitiva, la pandemia ha sido puesta por el presidente Trump, de acuerdo a todos los analistas, a un lado, a efectos de que él pueda concentrar sus esfuerzos en su reelección. Y este tema de la pandemia está teniendo un alto costo político para Trump. Por ejemplo, hace pocos minutos acaba de cerrar una vez más la Bolsa de Valores de Nueva York y se desplomó casi el 7% en el día ante lo que tiene que ver con los datos muy preocupantes de la pandemia, que en definitiva, por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal dice que como consecuencia de esto, el desempleo va a estar muy alto a niveles de casi el 10% a finales del año y que esta recuperación va a ser muy larga, que va a llevar años. Por lo tanto, la combinación de los efectos devastadores de la pandemia más los efectos que crean el desempleo y por tanto en la economía le están haciendo una erosión más que importante al presidente Trump, que sigue tratando de quitarle importancia a esta pandemia con tal de que se lo reelija, sea como sea. Volvemos contigo. Jorge Gestoso con el reporte desde la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos. Ya vimos cómo se ha dado el escenario en Brasil y en Estados Unidos. Mientras tanto, en Cuba, la situación se ha desarrollado de una manera totalmente diferente. La atención a la pandemia ha sido efectiva y ha tenido un impacto positivo en la población. Desde La Habana, nuestra corresponsal Nayara Tardo tiene el reporte. Adelante, Nayara, saludos.
Hola, un gusto saludarte. Muy buen día para ti y para toda la teleaudiencia de Telesur a esta hora. En efecto, tras casi 2 semanas sin reportar fallecimientos por COVID-19, Cuba lamentó hoy la muerte de un ciudadano cubano de 80 años que comenzó a presentar complicaciones propias de la edad y también asociadas a este padecimiento. El director nacional de epidemiología del país, el doctor Francisco Durán García, aseguró o reiteró que este padecimiento ha demostrado que el exceso de confianza va contra todos los intentos para detener el contagio y que a pesar de que Cuba transita por una situación favorable con la disminución de los casos, el riesgo de contagiarse continúa presente en el país. Como resultado del estudio de estas 2.095 muestras, pues 8 resultaron positivas. De esta forma, Cuba, desde el 11 de marzo que se diagnosticaron los primeros casos, ya ha realizado o han analizado 127.042 muestras por biología molecular. 2.219 han resultado positivas a la COVID-19. El número de personas recuperadas de la COVID-19 aumenta en la isla caribeña. En este sentido, el especialista cubano destacó el uso de tratamientos como métodos preventivos y también para mejorar la calidad de vida de las personas enfermas. Reiteró que a pesar de que no existe una cura definida para este padecimiento, el uso de estos tratamientos sin dudas ha contribuido a que el país lleve varios días sin reportar pacientes en estado crítico. Y en el día de ayer se dieron 7 altas, una menos que el número de casos confirmados. Se reportan de esta forma 1.894 pacientes recuperados, o sea el 85,4%, y mantenemos un grave, ningún paciente crítico. Los expertos de la isla aseguran que el país podría estar entrando o transitando por una fase de endemia o un periodo en el que las personas deberían acostumbrarse a vivir con la presencia del virus. En las últimas semanas, La Habana se ha convertido en el epicentro de la pandemia en el país, lo que demuestra, según los especialistas, que la capital define el éxito de la batalla para poner freno a la enfermedad. Las autoridades sanitarias aseguran que trabajan para evitar la fase de endemia en el país y detener el contagio definitivamente en la isla caribeña. Este jueves, el gobierno cubano anunciará detalles de las medidas que comenzarán a aplicar para el retorno a la normalidad en el país y pasar a una etapa post-COVID en Cuba. Sin embargo, han reiterado que estos pasos se harán de manera gradual sin descuidar las medidas sanitarias en todo el país para evitar un rebrote de la COVID-19 en toda la isla. Nayara Tardo con el reporte desde La Habana, Cuba. Vamos a revisar ahora más datos sobre América Latina y la situación con el COVID-19. México es el segundo país más afectado después de Brasil, donde la CEPAL ha estimado una caída del 5,3% del PIB para este año 2020. México superó los 15.000 fallecidos y reportó 129.184 infectados, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que se perdería 1 millón de empleos en la economía formal por la crisis de la COVID-19. En el tercer lugar está Perú, que prevé para este año una caída de más del 13% de su economía. Tiene 5.902 muertos y un total de 208.823 contagios. Ecuador ha informado que el número de fallecidos confirmados subió a 3.768, aunque a esto se le podría sumar 1.516 muertes probables y más de 45.000 contagios. Vamos ahora a nuestra imagen del día de hoy, nos lleva hasta Estados Unidos. Manifestantes en Boston arrancaron la cabeza del monumento a Cristóbal Colón en medio de las protestas contra el racismo y la historia esclavista de ese país que se han dado en las últimas semanas. Lo mismo han hecho manifestantes dentro y fuera de Estados Unidos con estatuas de líderes esclavistas a través de la historia. Vamos a ver esta imagen, hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Vamos a repasar ahora nuestra pregunta del día.
tiene que ver con uno de nuestros temas, precisamente. Estados Unidos superó los 2 millones de contagios por el COVID-19 y sigue siendo el país más afectado por la pandemia en el mundo. Pero el presidente Donald Trump parece más preocupado en el resultado de las elecciones del 3 de noviembre próximo. ¿Dónde están las prioridades del presidente Trump? Esa es nuestra pregunta de hoy, participe de ella. Les invitamos a buscarla en nuestro usuario de Twitter, @LuisTelesur. Ahora nuestro próximo tema. Trabajadores en Colombia salieron a las calles este jueves para exigir al gobierno la aplicación de medidas que le permitan al pueblo hacer frente a la crisis económica y sanitaria que enfrenta el país en medio de la pandemia por el COVID-19. Este es nuestro segundo tema del día. Trabajadores de la salud y la educación demandaron la implementación de una renta básica y que se les garantice la estabilidad laboral para poder paliar los efectos de la pandemia del coronavirus. Los docentes clamaron por medidas de protección sanitarias para retomar las actividades académicas el próximo 1 de agosto. Mientras, el personal de la salud, por su parte, instó al Ejecutivo a dotar a los hospitales de equipos de bioseguridad para atender a los pacientes infectados con coronavirus sin correr el riesgo de contagiarse. Como hemos visto nosotros en las noticias, no solo aquí en Bogotá, sino casi en todo el país, llevamos más de 10, 15 trabajadores de la salud que han fallecido debido a que el gobierno dice que ellos sacan unos implementos de protección personal de una bata, un gorro, un tapabocas y unas polainas, y que con eso es protección. Nosotros, como trabajadores de la salud, hacemos un comparativo. Si en un país extranjero como China utilizaban unos uniformes que los protegían un 100%, y así hubo tantas muertes y tantos contagios, imagínense en un país como Colombia, que ni siquiera las personas respetan la cuarentena ni nada, y quieren que nosotros protejamos a toda la comunidad con una bata, un gorro y unas polainas. Eso me parece injusto para nosotros los trabajadores de la salud. Para ampliar más sobre esta información, vamos ahora hasta Bogotá. Nuestro corresponsal Hernán Tovar nos envía el siguiente reporte. Vamos a verlo. Adelante, Hernán. Diferentes sectores en el país han venido realizando marchas y plantones a nivel nacional, esto en relación a las medidas neoliberales que ha implementado el gobierno de Iván Duque contra estos sectores de la educación, sectores de la salud y por supuesto los trabajadores agremiados. Por eso, y para que nos explique un poquito más sobre este tema, estamos con Fabio Arias, representante de la Central Unitaria de Trabajadores. Fabio, ¿por qué se están realizando esos plantones? ¿Qué está pasando en el país con relación a las medidas que están implementando contra ustedes? Bueno, en la Central hemos registrado que el gobierno solamente ha legislado para los banqueros y para las grandes corporaciones nacionales y extranjeros y no ha atendido una solicitud que han hecho la gente que ha perdido sus ingresos, que son los empleados que ya venían, más los desempleados que se han ocasionado entre marzo y abril, más los de mayo, que mínimo son 5,4 millones de colombianos, más los informales que se han confinado. Toda esa gente ha perdido sus ingresos y por eso estamos solicitando y demandando que el gobierno atienda esta petición. Desafortunadamente no lo hizo, tenía las facultades para ello y por eso entonces estamos acompañando la propuesta de renta básica de emergencia que han presentado 54 senadores, equivalente a un salario mínimo legal vigente para 9 millones de familias, es decir, cerca de 30 millones de colombianos. Y esa es la exigencia en el día de hoy y por eso estamos en estos plantones y los vamos a seguir haciendo todos los jueves en todo el país. Gracias, Fabio. Alrededor de 5 millones de trabajadores se han quedado ya sin trabajo. Nosotros seguiremos muy pendientes de cómo se desarrollen estas manifestaciones y esos plantones a nivel nacional. Así es, Hernán, retomamos la comunicación en los estudios. Muchísimas gracias por el informe. Hay que recalcar que en medio de esta situación, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Colombia registró este jueves un 34% en despidos y suspensión laboral en el mes de mayo. El gremio señaló que el recorte de nómina y la suspensión temporal obedecen al desplome de ventas en al menos la mitad de las empresas, pese al subsidio de nómina que otorgó el gobierno. En ese sentido, la organización indicó que el aporte monetario otorgado por el Ejecutivo no cubre la tasa mínima salarial de cada empleado, establecida en al menos 1 millón de pesos. El selectivo empresarial agregó que no cuenta con los recursos económicos para cancelar las prestaciones sociales pautadas hasta el 20 de diciembre de este año.
Vamos a hablar ahora de otros temas que también son noticia y para ello revisamos las cuentas en Twitter de nuestros corresponsales. Mateo Grille, en Uruguay. Nueva baja en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Gastón Bianchi, el integrante del ultraderechista Cabildo Abierto, fue relevado de su cargo como vicepresidente de la Administración de Puertos tras conocerse sus críticas hacia ministros, organizaciones sociales y el sistema político. Tenemos información ahora desde Chile. Paola Dragnik. Manuel Rojas, herido por carabineros en Villa Francia, Santiago de Chile, fue operado hoy tras ser impactado por una bomba lacrimógena. Se encuentra grave y su familia ha emitido un comunicado. Ahí está el comunicado publicado en la cuenta en Twitter de nuestra corresponsal Paola Dragnik. Vamos ahora a nuestro tema en desarrollo que se genera en Venezuela. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia solicitó este miércoles en una resolución conocer los nombres de las y los ciudadanos que se encuentran preseleccionados por la Asamblea Nacional para ser designados rectores del Consejo Nacional Electoral. Desde su cuenta en Twitter, nuestra corresponsal Madeleine García nos actualiza esta información. Saludos, Madeleine, adelante. Hace pocos momentos concluyó la rueda de prensa de Ángel Medina, presidente del Comité de Postulaciones. Ángel Medina es de Primero Justicia, del ala de Guaidó. ¿Y qué dice Ángel Medina? Bueno, dice que no acatarán la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de enviar en 72 horas la lista de preseleccionados como rectores del Consejo Nacional Electoral porque ellos se encuentran en el lapso de las postulaciones que está completamente activo el comité y que no van a pasar por encima de la ley y ninguna autoridad civil ni militar los va a obligar a hacerlo. Pero la verdad de todo es que luego de haberse instalado el comité de postulaciones a los 5 días debían aprobar un reglamento para el funcionamiento y de allí en adelante el desarrollo de las demás acciones. Esto jamás se hizo, es público y notorio y por lo tanto ese fue el argumento y lo que analizó el Tribunal Supremo de Justicia para declarar la omisión legislativa y en consecuencia en el día de ayer solicita al comité de postulaciones, envíe en un lapso de 72 horas la lista para conocer precisamente en qué habían trabajado. No hay ningún trabajo porque realmente no se reunieron y tampoco avanzaron, pero Ángel Medina alega que sí avanzaron y presenta toda una serie de acciones que supuestamente hizo este comité de postulaciones. La verdad es que no van a entregar nada en 72 horas. Estas 72 horas se cumplen el sábado, se vencen el sábado a las 8:20 de la noche, así que de ahí en adelante conoceremos cuál es la decisión del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a esto. Y la otra verdad es que el máximo ente judicial, la sala, en su sala constitucional, ha dicho que hay una omisión legislativa y eso es una realidad y que continúan en desacato al no plegarse a esta decisión del tribunal. Así que las cosas en torno al tema del poder electoral se desarrollan así en Venezuela. Vamos a repasar ahora nuestra pregunta del día. Estados Unidos superó los 2 millones de contagios por el COVID-19 y sigue siendo el país más afectado por la pandemia en el mundo. Pero el presidente Donald Trump parecería estar más preocupado en el resultado de las elecciones del próximo 3 de noviembre. ¿Dónde están las prioridades de Trump? Vamos a ver qué opinan nuestros seguidores. Revisamos la cuenta de Guillermo Lescano. Dice, las prioridades de Donald Trump están en la Casa Blanca.
Trump desea seguir con el inquilinato que le da el colegio electoral porque en las últimas elecciones ganó Hillary Clinton. E insisto, a Trump no le importa a la gente de Estados Unidos de América ni del mundo, solo le importa ganar. Y con esto llegamos entonces al final de esta edición de nuestros temas del día. Sigan en sintonía de Telesur, la señal informativa de América Latina, también del Caribe. Hasta la próxima.